Buenas tardes, primero medio A. Hoy voy a desarrollar el video explicativo de la guía número 9 de lenguaje y literatura, en el que abordamos las características del género narrativo y vamos a revisar los tipos de narrador y qué es un narrador. Esta guía consta de 15 puntos totales. El objetivo de aprendizaje es comprender textos literarios y sus características, y en este caso, por supuesto, es el género narrativo. Las habilidades son analizar, evaluar, leer, sintetizar y comprender. El género narrativo dice así: el género narrativo es una expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias imaginarias y ficticias, sucesos o acontecimientos que constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. Aunque sea imaginaria, la historia literaria forma y toma los modelos del mundo real, ¿cierto? O sea, si bien esto es una historia imaginaria, ficticia, creada por una persona, toma cosas del mundo real y las vuelve ficticias el escritor, ¿cierto? Revisamos en esta guía lo que son las características de nuestro género narrativo, que tiene una estructura relativamente simple: inicio, desarrollo y desenlace. Revisamos estas características, los tipos de subgéneros dentro de este género narrativo: el cuento, la fábula, el mito, la novela, ¿cierto? Revisamos el narrador y en eso nos detenemos, ¿cierto? ¿Qué es el narrador y los tipos de narradores? El narrador es un personaje creado por el autor que tiene la misión de contar una historia. Entonces el narrador es una voz que cuenta una historia, ¿cierto? El narrador puede formar parte de esta historia o puede no estar dentro de esta historia. ¿Y cuál es la clasificación que tienen este narrador? Existen dos: los heterodiegéticos, los cuales están fuera de la historia, y los homodiegéticos, aquellos que están dentro de la historia. Y de los que se encuentran fuera de la historia se subdividen o subclasifican en dos: el narrador omnisciente, aquel que sabe todo, lo que piensan, los sentimientos, los deseos de los personajes, y está el narrador observador o de conocimiento relativo, aquel que solo narra y solo cuenta lo que observa. Y dentro de los narradores homodiegéticos, aquellos que están dentro de nuestra historia, se encuentra el narrador protagonista, que es aquel que cuenta su propia historia; el narrador personaje secundario, ¿cierto?, aquel que interviene dentro del relato, pero no es el protagonista, sino que lo acompaña y cuenta la historia del protagonista; y el narrador testigo, ¿cierto?, aquel que relata, que nos cuenta la historia del protagonista en tercera persona, ¿cierto? Y las preguntas entonces eran: ¿qué es un narrador, ¿cierto? ¿Qué es la voz que cuenta esta historia? Las características que posee el género narrativo, mencionemos que al menos dos. Por ejemplo, que es ficticia, que existe un narrador, que tiene estos subgéneros, ¿cierto? El mito, la novela, la fábula, etc. Y así sucesivamente íbamos complementando, ¿cierto?, las preguntas las respuestas de nuestra guía, tomando en cuenta lo que menciona el mapa conceptual que aparece en nuestra guía y las definiciones de los tipos de narradores. Vamos a ir, para fortalecer este concepto de los narradores, vamos a ir a nuestro PowerPoint que les mencioné en nuestra clase, y vamos a ir fortaleciendo, ¿cierto?, que el narrador es aquel que cuenta la historia. Se encuentran estos dos, se clasifican en heterodiegéticos y homodiegéticos. Está
dentro de los heterodiegéticos, aquel que es omnisciente o que actúa como Dios, ¿cierto? Que sabe lo que piensan los personajes, lo que sienten, etcétera. Y está el objetivo de conocimiento relativo, que es aquel que solo narra lo que va observando como una cámara de cine. Están los homodigéticos, aquellos que están dentro de la historia, que está el protagonista, el personaje secundario y el testigo, ¿cierto? Bueno, jóvenes, de esta forma termina este video explicativo para nuestra guía y además refuerza lo que hemos visto dentro de lo que son el narrador y los tipos de narradores. Así que nos vemos en nuestra clase online. Me despido.